Bien, pues estamos a unas horas de tener en México nuevo presidente y vamos a estudiar un poco de la historia de Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para el periodo 2018-2024, para beneplácito y regocijo de por lo menos los 30 millones de mexicanos que votamos por él. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, que nació el 13 de noviembre de 1953, va a asumir el cargo de presidente de la República a los 65 años de edad. Es decir, ya está en la llamada tercera edad. Desde Ruiz Cortines, que tenía 62 años cuando asumió el cargo de presidente, pues no habíamos tenido un presidente tan longevo. Pero hay que tomar en cuenta también que él lo intentó 2 veces antes, pudiendo haber llegado a la presidencia más joven, pero pues ya sabemos lo que sucedió. Él nace en Tepetitán, a 40 kilómetros de Macuspana, que es la cabecera del municipio, y que además Macuspana dista de la capital de Tabasco, es decir, de Villahermosa, 65 kilómetros. Ahí a Tepetitán llegó el abuelo de Andrés Manuel, José Obrador Revuelta, un español que venía de Ampuero, Santander, España, y que venía de Veracruz y se estableció ahí con su familia y puso una tienda. Dentro de los hijos de José Obrador Revuelta y su esposa Úrsula González, que era hija de españoles, se encontraba Manuela Obrador González, que llegaría con el paso del tiempo a ser la madre de Andrés Manuel López Obrador. Pues esta Manuelita se dedicaba a ayudar en la tienda de su padre y al final, con el paso de los años, resultó ser la heredera de ese negocio y la heredera también del espíritu mercantilista. Tan es así que cuando conoció a Andrés López, que es el padre de Andrés Manuel López Obrador, pues él llegó de Veracruz también a Tepetitán para trabajar como velador en un depósito de Pemex. Sin embargo, pues se enamoró de Manuelita Obrador González y esta lo convenció de que dejara su trabajo mejor y la ayudara a poner una tienda que se terminó llamando La Pasadita y que estaba a pocos metros del local de su papá. Pero entonces Andrés López, además de ser convencido por Manuelita, vamos a ver su origen, era hijo de Lorenzo López y de Beatriz Ramón. Lorenzo López Olencho era un campesino indígena y Beatriz Ramón era una veracruzana con sangre africana. Entonces ahí tenemos la mezcla de sangre española, africana e indígena que corre por las venas de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, establecidos ya el matrimonio López Obrador en ese negocio de La Pasadita, también aprovecharon el local para pues vivir en la trastienda. Y ahí fue donde procrearon a sus hijos. Andrés Manuel, que fue el mayor en 1953, como lo mencionábamos, nació. Después vendría José Ramón, nacido en 1954, que posteriormente, desgraciadamente en un accidente, va a fallecer y que después la maledicencia de los adversarios políticos, porque dice Andrés Manuel que no tiene enemigos, solamente adversarios, bueno, pues iban a señalar que Andrés Manuel supuestamente había matado a su hermano, lo cual no fue cierto. Fue el mismo José Ramón el que, por andar manipulando un arma en el negocio precisamente que tenían sus padres y que les habían dejado ahí en garantía de una deuda que tenían con la tienda, pues José Ramón se le hizo fácil, como pudiera hacerlo cualquier niño también en la actualidad. Por eso siempre se recomienda tener esas armas resguardadas y lejos de los niños. Pues empezó a juguetear con ella y pues la arma se disparó
y así falleció José Ramón, lo cual fue un muy duro golpe para Andrés Manuel, que de seguro lo marcaría, era su compañero de juegos. Tan es así que su hijo mayor también se llama como su hermano, José Ramón. Sí, entonces pues ahí está la maledicencia de los adversarios políticos, que no logró mancillar pues en este caso la imagen de Andrés Manuel. Lo intentaron, pero no lo lograron. También José Ramiro nace en 1956, apodado Pepín. Luego vendría Arturo en octubre de 1957, Pío en mayo de 1959 y finalmente los gemelos Carmen y Martín en noviembre de 1964. Pues así como lo vemos en esta imagen con sus hermanos, Andrés Manuel creció en un ambiente campirano, en un ambiente sano. Por las mañanas iba a la primaria, Marcos Becerra, que era la única que existía, y jugaba béisbol desde niño, nadaba, como lo podemos ver en la imagen, y pescaba en el río por las tardes. Su apodo era en ese entonces El Molido, y desde pequeño lo acostumbraban a que atendiera a la tienda. Esa tienda que habían puesto sus padres y que se vendía desde abarrotes, zapatos, ropa, etc. Ya posteriormente, cuando Andrés Manuel termina la primaria, como la secundaria estaba en Macuspana, que era la cabecera del municipio, que estaba a casi 2 horas de distancia, entonces los padres decidieron que Andrés Manuel se quedara en casa de unos amigos de la familia, Carmita Domínguez y José Hernández, y regresara al pueblo solamente los fines de semana, cuando pudiera. Entonces se iba el pequeño Andrés Manuel en autobús hasta la comunidad de San Fernando, que era donde terminaba la carretera, lo cual lo obligaba a caminar entre lodazales una brecha de 15 kilómetros para llegar a su casa. Y otra cuestión curiosa es que de niño fue monaguillo de la iglesia de San Isidro Labrador, allá en Macuspana, y ya posteriormente, un año después, el matrimonio López Obrador decidió mudarse a Villahermosa, lo cual era un salto muy grande de Tepetitán y luego después Macuspana, que pues era más grande que Tepetitán, y ya irse a la capital del estado, pues era un cambio muy grande para todos los niños López Obrador. Entonces, hacia mediados de los años 60, la familia López Obrador se establece en un barrio céntrico de la capital de Tabasco, en Villahermosa, y a los pocos meses habían logrado instalar el almacén de ropa Novedades Andrés, y además una zapatería llamada La Gota. Así que parecía que el destino de Andrés Manuel era ser comerciante como sus padres, heredar pues el negocio de sus padres. Y como ayudaba y era bueno para los números e ingenioso para mercadear los productos, pues algunos le auguraban ese futuro. Ya para ese entonces sus compañeros de escuela le apodaron el americano. Esto porque se vestía distinto a los demás. En virtud del oficio de sus padres, ser comerciantes, pues tenía oportunidad de usar la ropa de fayuca que estos comerciaban, tanto en su tienda como en otros negocios similares denominados chetumalitos. Y es aquí a los 15 años, en 1968, cuando Andrés Manuel López Obrador tiene que sufrir la pérdida de su hermano José Ramón. Y se da de la siguiente manera. Mientras sus padres estaban comiendo en casa y Andrés Manuel y su hermano José Ramón estaban atendiendo la tienda, José Ramón sacó una pistola que, como les había comentado, le habían dejado a su padre meses atrás como garantía de una deuda que tenían con él. Como todo adolescente, como todo niño, porque en ese entonces José Ramón tenía 14 años de edad, se le hizo fácil sacar la pistola, empezar a manipularla, cortar cartucho, quitando el cargador.
creyéndose entonces a salvo para hacer piruetas de pistolero como de seguro veía en las películas. Sin embargo, en el proceso de estar dándole piruetas a la pistola, se le escapó esta de las manos, cae al suelo y se dispara el tiro famoso que en ocasiones queda en la recámara. La bala entra por el cuello del joven y sale por la sien, en trayectoria de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el pequeño José Ramón muere en el acto frente a su hermano Andrés Manuel, que estaba a 5 metros en la caja y vio la espantosa escena, vio la vida que se le escapaba de las manos a su hermano José Ramón sin poder hacer nada. Pronto las empleadas del almacén corroboraron los hechos, pero ya para entonces, a los 15 años, tuvo que sufrir, y por eso ha sido una de sus principales luchas, la corrupción de las autoridades. ¿Por qué? Porque unos judiciales del Estado se llevan a Andrés Manuel, a quien involucran en el asunto a pesar de las evidencias, a pesar de los testigos, y quisieron extorsionar a la familia intentando involucrar en ese incidente a Andrés Manuel López Obrador. Lógico que no lo lograron y pues Andrés Manuel, a partir de ese momento, imagínense la impresión para un adolescente ver morir a su hermano, pues se dice que a partir de ahí el joven Andrés Manuel se volvió taciturno y mucho más reflexivo. Poco tiempo después y tras ese incidente tan doloroso por el que tuvo que atravesar la familia López Obrador, los padres de Andrés Manuel deciden desmontar la tienda e irse de la ciudad porque ya doña Manuelita era incapaz de soportar la tristeza de estar ahí, en el lugar donde había muerto su hijo. Así que se mudaron primero a Aguadulce, en el estado de Veracruz, a poco más de 2 horas de distancia, donde vivía Gloria, una hermana de doña Manuela. Sin embargo, para no afectar los estudios de Andrés Manuel y Pepín, los 2 hijos mayores, pues estos se quedaron en Villahermosa para que terminaran sus estudios, viviendo en la propia tienda para que Andrés Manuel pudiera cursar la preparatoria y Pepín la secundaria. Pepín era José Ramiro, que era el que le seguía a José Ramón, y ese era su apodo. Así pues se quedaron los 2 hermanos durante 2 años, puesto que transcurridos estos, a principios de 1972, la familia decide volver a mudarse, y esta vez a Palenque, Chiapas, de donde nunca más salieron, y que pues es donde en estos días previo a la toma de posesión de Andrés Manuel, pues se encuentra con sus amigos en unos días merecidos de descanso, de reflexión, previos a tomar el más alto cargo de México, de los Estados Unidos mexicanos, que es la presidencia de la República, tan buscada, tan anhelada, esperando llegar a pasar como uno de los mejores presidentes de México. Eso lo ha dicho Andrés Manuel en su campaña, que es uno de sus anhelos que él tiene. Veremos si los pasa, pero hasta aquí sería pues la historia. Por eso llegaron a Palenque, Chiapas, donde está actualmente la hacienda que sus padres heredaron a Andrés Manuel, que ya sabemos que tiene un nombre pues un tanto pintoresco. Ahí está disfrutando con sus amigos, con su esposa, esos días previos a la toma de posesión. ¿Y por qué fueron a dar a Palenque? Pues porque ahí también vivía otro hermano de la madre de Andrés Manuel, que fue quien los ayudó para que la pareja se hiciera cargo de un restaurante. Cambiaron un poco, sin dejar de ser comerciantes, pues sí dieron un giro. Se encargaron pues de un restaurante denominado El Palomar, al cual le fueron construyendo al pasar de los años pues cuartos adjuntos hasta convertirlo en un pequeño hotel denominado El Kichan, que significa amigo. Y aunque Andrés Manuel nunca residió en Palenque, el hotelito de sus padres se convirtió en refugio tanto en las victorias como en los fracasos a lo largo
de los siguientes 30 años. Ya pues, durante su adolescencia, su vida era la escuela, el béisbol, las amistades, el ayudar también a sus padres, estrategias comerciales, por lo que con su mejor amigo José Enrique Aguirre, compañero de clases y posteriormente subgerente en la Oficina de Transporte Eléctrico del Gobierno de la Ciudad de México, ahí vemos pues que Andrés Manuel es una persona que no se olvida de sus raíces y que tampoco se olvida de sus amigos y de las personas que le fueron leales. Pues bien, él y su amigo José Enrique Aguirre adquirieron un Renault, un auto rojo para comprar mercancía en Chetumal. Ya tenía también el espíritu comerciante. Compraban mercancía en Chetumal y se iban a venderla a los ranchos de los alrededores. Luego también, durante su juventud, con un grupo de compañeros comenzó a frecuentar la casa del poeta Carlos Pellicer. Ahí se involucra también en el aspecto cultural de México, quedando muy impresionado por el poeta, y de ahí le empezó también a llamar la atención, no tanto así la literatura, pero sí la historia política de México. Y para ello decidió elegir la carrera de ciencias políticas. Por lo tanto, se tendría que trasladar a la capital del país para estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, una vez que terminara la preparatoria. Ahí estaba pues la decisión de ese joven Andrés Manuel López Obrador, que además de haber conocido al poeta Pellicer, también el camino ya estaba destinado hacia la política, puesto que años más tarde sería el propio poeta el que se convertiría en el puente para que Andrés Manuel ingresara a la política.